El capítulo final de Hebreos abre con una exhortación a vivir bajo la luz de la moralidad cristiana. La fe, en términos bíblicos, es un evento activo, desplegado por el comportamiento de la persona. En el idioma hebreo, la palabra fe es traducida como emuná, contrario a las traducciones occidentales que describen la fe como un concepto abstracto. Emuná es un verbo activo. Lo que la persona hace y vive es la expresión de su fe. Hebreos presenta 3 dimensiones prácticas del cristiano que despliegan su fe en forma concreta y activa: el amor, la castidad y la simplicidad. Hebreos dice: perseveren en el amor fraternal. El amor fraternal es el término griego de Filadelfia, que expresa amor entre hermanos. Hebreos sugiere que este amor se aplica de una manera práctica dentro del contexto de hospitalidad. De hecho, la palabra hospitalidad que emplea Hebreos en el griego original es filoxenia, como un juego de palabras basándose en el amor fraternal de Filadelfia. Hebreos cita: no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. La referencia corresponde a varios episodios de la antigüedad, donde los ángeles se manifiestan bajo el disfraz de un humano y son recibidos amablemente por diversos personajes. Por ejemplo, Abraham y Lot le dieron hospedaje a 3 hombres que resultaron ser los ángeles justicieros de Sodoma y Gomorra. La advertencia de Hebreos es un llamado constante a la caridad con el prójimo. Al brindar ayuda a alguien desconocido, se está sirviendo a Dios mismo. Jesús anunció en su discurso del juicio final: tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, preso y me vinieron a ver. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hebreos ofrece ejemplos concretos de maneras prácticas y directas de ayudar a los hermanos que sufren. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Las cárceles romanas de la antigüedad eran sitios de grandes penas para los prisioneros. El sistema judicial de Roma era cruel, pero también era eficiente. El acusado pasaba poco tiempo encarcelado y era sentenciado o liberado según el juicio del mandatario local rápidamente. El castigo variaba entre la muerte, la expulsión, la esclavitud en las minas o una multa monetaria, pero no existía el concepto de encarcelamiento prolongado. En raras veces que el gobernante estuviera ausente, el prisionero tendría que esperar su regreso para recibir su sentencia. La espera en una cárcel romana era un calvario en sí mismo. Las cárceles no estaban equipadas para servir como alojamiento. El condenado era responsable de su propio alimento y ropa, por lo que los presos requerían de la generosidad de la comunidad para sostenerse en cárcel. Inicialmente, los cristianos encarcelados eran acusados de fallas ambiguas contra el imperio y al no existir un castigo correspondiente, muchos esperaban por tiempo prolongado sus juicios. Hebreos le está recordando a la comunidad de no abandonar a estas personas que sufren por su fe. Esta es una enseñanza que resuena con las palabras de Pablo. Que todos los miembros sean solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. El segundo llamado de exhortación que indica Hebreos es una instrucción a la castidad. Respeten el matrimonio y no deshonren el lecho conyugal. Estas instrucciones resuenan con una nueva urgencia en la época moderna, donde el matrimonio ha sido reducido por la cultura popular a un contrato legal en vez de una alianza sagrada.
igual que hoy en tiempos de Roma antigua, el divorcio era común. Los cristianos se distinguían de los paganos y hasta de los propios judíos al ofrecer una visión espiritual de la unión conyugal. Las palabras de Pablo en su carta a los Efesios eran revolucionarias. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Como Cristo amó a su esposa, la Iglesia, el hombre debe amar a su mujer. El amor conyugal incondicional y permanente se expresa en actos concretos, y el principal de ellos es la fidelidad a la alianza matrimonial. La enseñanza bíblica sobre la santidad del matrimonio tiene repercusiones sociales extensas. En las culturas donde el matrimonio es valorado y respetado, la sociedad florece, mientras que el síntoma principal de una sociedad en decadencia es la ausencia del compromiso matrimonial. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Cuando el matrimonio es trivializado, también se desintegra el cuidado de los hijos, el respeto por los ancianos y, como víctima final, la aceptación de la fe. Hebreos advierte que la ofensa principal ante el sacramento matrimonial es la falla a la castidad. No deshonren el lecho conyugal. Hebreos presenta una advertencia que es repetida en muchos otros libros bíblicos. Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. Estas adquieren una vigencia palpable hoy ante la epidemia de la pornografía. Curiosamente, el autor de Hebreos emplea el término pornoí en referencia a la lujuria. Es la misma palabra moderna de pornografía. Es el mismo término que usa Pablo al decir: ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Similarmente, Apocalipsis dice: los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque del azufre ardiente. Es notable que, igual que Pablo, el autor de Hebreos liga la lujuria con la avaricia. No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen. Ambas fallas están espiritualmente ligadas. El término lujuria es una versión de la palabra latina indicativa de abundancia. Ambas fallas son efectos de apetitos desmedidos, y con gran frecuencia la persona que experimentó lujuria en su juventud es notada por ser víctima de la avaricia en la edad avanzada. El alma que sufre de estas fallas está atada a sus pasiones desmedidas. La lujuria y la avaricia son celdas sin fondo que nunca serán saciadas en plenitud. El que cae en ellas se convierte en un esclavo de sus apetitos, como lo dice la carta de Pedro, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Las Sagradas Escrituras presentan la avaricia como una forma de idolatría. Jesús mismo advirtió: no se puede servir a Dios y al dinero. Pablo dice: la avaricia es la raíz de todos los males. Hebreos ofrece un simple remedio contra los apetitos desmedidos: el abandono a Dios. Conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré.
Esta frase es extraída del libro de Josué y expresa la confianza del pueblo de Israel a la protección de Dios. El texto detalla los momentos justo antes de tomar la posesión de la tierra prometida. Josué dice: levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Paradójicamente, al rendirse a la voluntad de Dios, el pueblo estaba alcanzando las riquezas máximas. El mensaje a los cristianos adquiere un valor sacramental. Nuestra tierra prometida es el cielo mismo y une la vida de santidad con los eventos eucarísticos. Hebreos cita el Salmo 118 diciendo: el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? El Salmo 118 es uno de los salmos de Halel y eran empleados durante la cena pascual judía. Al finalizar la cena pascual, el pueblo cantaba el Salmo 118. Jesús en su última cena hubiera cantado este salmo justo antes de partir hacia el monte de los olivos y enfrentar su pasión. El evangelista Marcos dice: después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. La secuencia de eventos detallada en Hebreos 13 apunta hacia la asamblea eucarística. El amor fraternal expresado en la caridad, la castidad matrimonial y el desapego de las cosas materiales dirigen al alma hacia el encuentro con Cristo que ocurre en la Eucaristía. Recordamos que la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo y al citar el Salmo 118 es un recuerdo que la aplicación práctica de la fe se expresa en la vida de santidad que nos lleva al banquete del Señor. En esta celebración cósmica de la Eucaristía entramos en comunión con los propios habitantes del cielo, como lo había señalado Hebreos anteriormente. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. La asamblea de los primogénitos incluye a los santos que residen en presencia de Dios. Hebreos hace un llamado a la devoción de los santos diciendo: acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Las vidas de los santos son de amplio valor en el caminar de la fe. Son nuestros modelos y seguimos las instrucciones de Pablo de imitar a aquellos maestros en la fe. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Hebreos continúa con una de las líneas más famosas del Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. Esta breve frase resume la divinidad de Cristo. Como había señalado anteriormente, las cosas creadas cambian, pero lo inmutable es de Dios. Cristo es la culminación de las cosas que no cambian, y así es Dios mismo, inmutable. Él es el mismo ayer cuando creó el universo material, junto con el Espíritu Santo bajo la voluntad del Padre. Él es el mismo hoy que se continúa ofreciendo como un sacrificio expiatorio ante el Padre para la redención de cada nueva generación de creyentes. Y Cristo es el mismo de siempre, quien gobierna desde el cielo sentado a la derecha del Padre. Hebreos presenta la eternidad de Cristo como el hilo que une el inicio y el final de la obra. La sección de apertura de la carta habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, citando la dimensión eterna de Jesús como la palabra creativa de Dios. Fue por Cristo que el universo fue concebido
y siendo Dios, Él nunca cambiará. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Tú eres siempre el mismo y tus años no tendrán fin. Colectivamente, las enseñanzas de la Carta de los Hebreos constituyen gran parte del credo niceno, que enfatiza a Jesús como Dios de Dios, no creado, por quien todo fue hecho. Hebreos continúa con una advertencia en contra de las prácticas judías. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. El ejemplo cumbre de los alimentos judíos de ningún fruto eran las ofrendas del altar que consumían los sacerdotes. Hebreos alude que la comida de los altares judíos era insignificante a la comida del altar cristiano. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los ministros de la antigua alianza. Mientras el pueblo judío no compartía de la comida de los sacerdotes levitas, ahora la condición cristiana altera la estructura eclesiástica. Los sacerdotes judíos no pueden participar de la comida del altar cristiano al no pertenecer a la asamblea de creyentes. La Eucaristía es reservada exclusivamente a los creyentes indoctrinados en la fe y por eso es restringida a los miembros de la familia católica. El cristianismo reemplaza la primera alianza, donde la comida sacra de los altares era consumida exclusivamente por los sacerdotes judíos. Ahora, bajo el rito eucarístico, la asamblea es sacerdotal y comparte de los alimentos de la nueva alianza. Esta sección es también una referencia a las restricciones dietéticas del pueblo judío. Similar a la carta a los Gálatas, Hebreos está advirtiendo de no caer en prácticas judías. Ahora el cristianismo es una religión que supera los ritos de Moisés. Para marcar definitivamente la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio judío, Hebreos ofrece la liga decisiva entre el culto de expiación judío, la fiesta de Yom Kippur y el sacrificio de Cristo. Los animales sacrificados, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. En el rito de Yom Kippur, los animales de sacrificio, el toro y el chivo, eran destruidos con fuego en las afueras de la ciudad. La única vez en el calendario judío en que la ofrenda a Dios era quemada fuera de la ciudad era en Yom Kippur, el día de expiación. Esta era la ofrenda imperfecta que parcialmente borraba los pecados cometidos el año anterior por el pueblo. Ahora Jesús se convierte en la ofrenda definitiva que borra los pecados del mundo, al ser inmolado en las afueras de la ciudad, como lo eran los sacrificios de Yom Kippur. Hebreos está anunciando que Yom Kippur era un preámbulo del sacrificio de Cristo. El Viernes Santo es el nuevo y definitivo día de expiación que reemplaza permanentemente a Yom Kippur. Hebreos hace un llamado dramático que ofrece riquezas espirituales dentro de sus breves palabras. Salgamos nosotros también del campamento para ir hacia él, cargando su deshonra. El llamado a salir del campamento es una referencia a la unión íntima que gozaba Israel con Dios durante sus años de peregrinación en el desierto. El libro de Éxodos dice: Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera de campamento. En la mentalidad judía,
El decir salir del campamento era otra manera de decir ir al encuentro con Dios. Es un llamado a la unión íntima con Dios, quien ahora se presenta como Jesús, que se ofrece como el sacrificio definitivo que ocurre fuera del campamento. El llamado a salir del campamento es un llamado a renunciar a las prácticas judías de la época. El autor señala que ahora el encuentro con Dios ocurre fuera de Jerusalén, es decir, fuera del culto judío. Pocos meses después de haber escrito estas palabras, Jerusalén quedaría en ruinas, y las palabras de Hebreos fueron de gran consuelo para los judíos conversos. La fe del cristianismo había reemplazado la fe de sus ancestros, como el sacrificio de Cristo reemplazó a los sacrificios de Yom Kippur. Finalmente, la orden de salir del campamento es aplicada a cada generación de creyentes que celebra el rito eucarístico. El nuevo campamento es la asamblea cristiana, pero Hebreos nos ordena a salir de ella y llevar cargando su deshonra. La deshonra de Jesús es su sacrificio. Aplicada a la vida del cristiano, salir del campamento, es decir, salir de la comunidad de creyentes para llevar a Cristo al resto del mundo. Es un llamado a la evangelización en el cual el cristiano no puede permanecer en separación del mundo, sino que debe involucrarse en este para transformarlo en el reino de Dios. El cristiano está llamado a ser un agente de santificación para el mundo. Estamos llamados a no huir del mundo, sino a convertirlo con nuestro ejemplo de santidad. El cristiano está llamado a vencer el mal del mundo, como dijo Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El rito eucarístico enfatiza este llamado a llevar a Cristo a todos los rincones de nuestras vidas y tocar el alma de aquellos que aún no lo conocen. En referencia al concepto de salir del campamento, el rito católico eucarístico es llamado la misa. Este título es derivado de las instrucciones en latín que se pronuncian al final de la ceremonia. Ete missa et, vete es el envío. Después de recibir el cuerpo de Cristo, estamos invitados a llevar a Jesús al mundo. Hebreos continúa con el tema penitencial citando al profeta Oseas. Ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Oseas había escrito: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Cristo se ofrece como la víctima expiatoria en las afueras del campamento y nosotros nos presentamos como el pueblo judío en Yom Kippur con el corazón arrepentido. De esta manera, el rito eucarístico contiene la fórmula de confesión en el acto penitencial, cuando decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Hebreos describe la vida de fe que incluye el amor a Dios junto con el amor al prójimo. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son sacrificios agradables a Dios. Mientras Jesús ofreció su vida en un sacrificio singular y violento, nosotros estamos llamados a ofrecer también nuestras vidas en sacrificio. Aunque algunos son llamados a compartir de la muerte violenta de Cristo con un martirio de sangre, todos estamos llamados a unirnos a su cruz en sacrificios constantes por el bienestar de nuestras comunidades. El sacrificio agradable a Dios es la vida cristiana en plenitud. El final de la carta es una despedida íntima que revela algunos detalles de su autor y la comunidad.
El escritor de Hebreos era uno de los pastores de este grupo de creyentes, quien estaba viajando lejos de su rebaño y les ruega que pidan por los que los dirigen y se incluye a él mismo en este grupo. Al finalizar la carta, Hebreos menciona explícitamente la resurrección de Cristo dentro de su bendición final, que el Dios de la paz, Él mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna. En estas breves palabras, el autor resume la grandeza de Cristo. El Dios de paz es el Dios de Shalom. Al haber establecido la divinidad de Cristo anteriormente, Hebreos nos recuerda a Jesús. Es no solo el nuevo Melquisedec, el Rey de paz, sino el propio Dios de paz. Hebreos cita al profeta Isaías, quien había indicado que el Mesías sería un nuevo Moisés. Ellos se acordaron de los días del pasado, de Moisés su servidor. ¿Dónde está el que hizo subir de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso dentro de él su Santo Espíritu? La respuesta de dónde está el nuevo Moisés, este nuevo pastor, quien guiará al pueblo a un nuevo éxodo, la ofrece Hebreos. El nuevo Moisés es Jesús y lo encontramos en la asamblea eucarística. Jesús es el gran pastor de las ovejas por la sangre de una alianza eterna. La alianza eterna es la nueva alianza de Cristo, como lo había descrito Hebreos anteriormente. La alianza eterna es la alianza eucarística que nos da la vida eterna y nos permite compartir de la resurrección de Cristo. Hebreos liga la profecía de Isaías acerca de un nuevo Moisés que sería el gran pastor, un nuevo sumo sacerdote, con la profecía de Zacarías que aclara que la nueva alianza también libraría de la fosa de la muerte. Zacarías 9 dice: En cuanto a ti, por la sangre de la alianza, yo libraré a tus cautivos de la fosa sin agua. La bendición final de Hebreos repite el tema unificador de los evangelios. La creencia en Cristo nos lleva a la nueva alianza, que es su sacrificio y del cual participamos en Eucaristía para entrar en la vida eterna. Como lo dijo Cristo mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Nuestra respuesta a la participación en la nueva alianza no es un evento intelectual o sentimental. Nuestra fe es un verbo que se despliega en acción, y Hebreos termina con la exhortación directa a vivir la fe practicando toda clase de bien. Hebreos es un llamado a la perseverancia, es una advertencia de las consecuencias de abandonar el camino de la fe. La preocupación elemental del autor es que el cristiano no abandone la asamblea, pues el cristianismo es una religión de familia que se vive y expresa en comunidad. Al abandonar la asamblea, estamos abandonando a la familia de Cristo, que en el contexto litúrgico de la Eucaristía equivale a abandonar el cielo. Jesús entró en la historia humana para redimir a la raza de Adán y a regresarnos nuestro rango sacerdotal. El nuevo Melquisedec comparte de su rango sacerdotal para que nosotros compartamos de su paz. Somos una raza elegida, un sacerdocio real y una nación santa. Somos los dichosos invitados a la cena del Cordero. No desperdiciemos esta invitación. Es Jesús mismo quien está en la puerta y nos invita a cenar con Él, y su palabra es viva y eficaz.